Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial donde les voy a enseñar o mostrar el plugin de Clean Architecture que acabo de crear. Luego de muchas horas de investigaciones pude llegar a un plugin que es muy bueno, que nos permite desarrollar código muy limpio y nos permite también ganar mucho tiempo a la hora de desarrollar, porque nos crea automáticamente todas las carpetas y cosas que les voy a mostrar ahorita con código base. Obviamente para uno no va a poner lo que necesita poner, pero básicamente aquí quiero mostrarles básicamente lo que es el Clean Architecture con esta imagen que me imagino que muchos de ustedes ya han visto. Entonces vemos que en esta imagen tenemos las entidades, los casos de uso y los controladores, dispositivos web, UI, internal device y bases de datos. En esta partecita de las entidades pues está, allí manejamos las reglas de negocio también con los casos de uso, y también ya en la parte verde, como ven acá al lado derecho, están todas las interfaces o adaptadores. Acá en Python las interfaces son manejadas como clases abstractas. Entonces quiero mostrarles cómo lo he implementado en este ejemplo básico, en esta carpeta que tengo aquí que se llama plugin. Esto que está aquí lo que me crea cada una de todas las carpetas que van a ver ahora. Pero bueno, vamos a esperar que este video llegue a un número considerable de vistas y ya subiría el plugin a Pi, y también lo subiría a un repositorio GitHub para que ustedes lo puedan usar. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carpetas. Estas 4 carpetas van a encapsular todo lo que está aquí. Entonces aquí tenemos la carpeta de aplicación. ¿Qué hace esto? Usa los controladores, que ahora lo vamos a ver, que es el API REST, el que da la ruta a los endpoints, y ejecuta la aplicación. Básicamente esa es su misión, solo ejecutar la aplicación. Deployment pues es un archivo Docker que nosotros tengamos para configurar o desplegar nuestra aplicación en AWS o donde sea que la queramos desplegar. Entonces vamos a ver, tenemos esta carpeta de deployment, pues no tiene mucha cosa. Lo importante en sí está en esta de domain, infrastructure y applications. Entonces vamos a empezar con la carpeta de domain, pero voy a poner la imagen de Clean Architecture al lado. Perfecto. Si se fijan aquí, a ver, sí, aquí tenemos la carpeta de domain, cerremos application y tenemos la imagen de Clean Architecture. Entonces, aquí yo tengo 3 carpetas dentro. En modelos yo voy a guardar lo que son las entidades. ¿Sí? En modelo guardamos las entidades. Si se fijan, tenemos otra carpeta que se llama use case, que son los casos de uso que tenemos aquí, y tenemos otra que son los repositorios, donde van las interfaces y demás. Si se fijan aquí en esta parte verde dice interface adapters. Esos interface adapters acá son los repositorios. Entonces aquí vamos a entrar a modelo y vamos a ver cómo se ha conformado este archivo. Miren lo que yo les decía. Primero, en este archivo definimos las variables o los campos de nuestro sistema que estamos desarrollando. En este caso es un ejemplo para crear estudiantes, un crew de estudiantes. Entonces, cada uno de los tipos de datos, CTR, DataTypeNow, perfecto. Esta, como es un campo automático, pues lo igualamos de una vez a DataType para que lo agregue por defecto. Y este método que está aquí, que se llama toD, es para convertir esto a diccionario y que lo pueda resolver bien el API REST, que ahora les voy a mostrar. Entonces básicamente en el modelo definimos como la estructura de los campos que vamos a tener, pero no recuerden, no como si ya estuviéramos haciéndolo para la base de datos. No, esto van a ser la guía para poner los campos que van a ir a la base de datos, que literalmente son los mismos, pero allá ya llevan el tipo y demás. Tenemos otra carpeta, que es la carpeta de repositorios. Si se fijan aquí, de hecho eso que está aquí, no se asusten por eso, porque me tocó colocarlo en todos los archivos para que me permitiera reconocer las carpetas como módulos, porque de otra manera me daba error. Entonces por ahora toca dejar estas 5 líneas aquí
en todos los archivos que necesiten importar otros. Bueno, aquí estamos usando, a ver, esta librería vamos a quitarla, creo que no la estamos usando. Está así, listo. Entonces tenemos el typing list para poder nosotros decirle el tipo de datos que vamos a retornar. Entonces miren, el repositorio usa el modelo que está aquí para saber qué campos debe retornar. Entonces miren, aquí en los repositorios tenemos unas clases abstractas. Las clases abstractas quiere decir que no hacen nada, pero sí nos muestran algo que se va a hacer. Entonces miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 métodos. Tenemos create estudiante, get estudiante by ID, update estudiante, get estudiante, delete estudiante. Y bueno, miren lo que pasa. Create estudiante debe recibir un objeto de la clase modelo de todo esto, o sea, un objeto con esos campos. Debe recibir la función para crear estudiante y va a retornar esto mismo, va a retornar un objeto del mismo tipo que lo está recibiendo. Lo mismo acá para obtener estudiante. ¿Qué va a recibir? Va a recibir el estudiante ID de tipo entero. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar un objeto de la clase estudiante, o sea, va a retornar esto que está aquí. Perfecto. Lo mismo acá abajo. Para obtener todos los estudiantes, entonces va a recibir una lista con todo el listado de estudiantes, y previamente en el API REST o controller lo vamos a convertir para que nos ponga los estudiantes en diccionario y nos devuelva todos dentro de una lista. Y ya para eliminar, pues no va a retornar nada. Miren que aquí no retorna nada. Eso es lo que se hace en la capa de repositorios del domain. ¿Sí? Son clases abstractas que nos permiten tener una claridad de lo que vamos a recibir, lo que vamos a devolver y cómo lo vamos a devolver. Aquí tenemos también los casos de uso. Los casos de uso implementan esto que está aquí. Entonces, si nos vamos a los casos de uso, miren que primero recibe la capa de modelo, el modelo de datos, que es este que está aquí, el primero que le mostré. También importa el estudiante repositorio, que es este que está aquí. Entonces, miren lo que pasa. Primeramente inicializamos el repositorio de estudiantes. Luego tenemos las funciones, que miren que aquí tenemos, aquí en el repositorio tenemos 5 métodos, perdón, y acá tenemos también 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos va a implementar cada uno de los que están aquí. Entonces miren, por ejemplo, este que está aquí de crear estudiante implementa create estudiante, el de obtener implementa get estudiante by ID, y así sucesivamente. No se preocupen que porque no ven acá información quiere decir que acá no va a pasar nada. No, porque como es una clase abstracta, debe ser implementada por otra clase que se la voy a mostrar más adelante. Entonces, eso es la parte de lo que es la capa de domain. Entonces es importante que tengamos eso presente. Capa de dominio tiene 3 capas o subcarpetas, que son modelos, repositorios y casos de uso. Allí vamos bien. Ahora vamos a entrar a una capa del Clean Architecture que es una de las más importantes, como la infraestructura. ¿Qué hace esto? Maneja los adaptadores, los controladores. Los controladores son los que nos muestran los endpoints o los diferentes puntos de salida que va a tener nuestra aplicación, y los adaptadores llevan dentro lo que es data source, que es como todo lo de la base de datos. Miren que aquí tengo una carpeta en la cual hay llamado data source. Tiene otra carpeta que se llama entities, que estas entities ya es la conexión o directamente los campos para la base de datos. Entonces vamos a empezar por ella. Estudiante entities. Miren, primero estamos usando SQL Alchemy, que nos permite un manejo fácil de diferentes manejadores de base de datos. Entonces tengo una clase que se llama estudiante entity, recibe el base para la conexión, y aquí tenemos los campos. Primero, el nombre de la tabla se va a llamar estudiantes. Segundo, cada uno de los campos con su diferente tipo ya relacionado a la base de datos. Miren que aquí tengo column de tipo integer, primary key, index through, column string, y así sucesivamente. Data time, por default, data time, UTC now. Y bueno,
aquí en Entities ya va la conexión o los campos como van a ir en la base de datos directamente ya con los tipos. Aquí en este archivo .env lo que hace es crearle los campos que se necesitan para la conexión a la base de datos. No importa si es Postgres, MySQL, bueno, etc. Entonces allí va esto en este .env. Todo eso lo crea automáticamente el plugin que está aquí cuando ustedes ejecutan un comando que más adelante cuando suba el video explicándoles el plugin como tal, lo que crea todo, pues lo van a ver. Aquí en dbconfig ya viene lo que es la conexión con la base de datos. ¿Y qué hace? Primero usa host para obtener estas variables de entorno que están aquí para conectarse. Miren que aquí está el host, port, database, user schema, password, cada una de ellas, database URL. Entonces tiene PostgreSQL, cada uno de los campos. Aquí crea el engine. Yo le pasé el esquema para que lo creen, esquema master, que es un esquema que me gusta trabajar. Aquí está, esquema master. Y ya, configuración para la base de datos, las variables de entorno. Aquí creamos la tabla y los diferentes campos. Y eso lo manejamos en la carpeta de data source. Sí, perfecto. Entonces aquí viene lo más interesante también. Tenemos una carpeta que, si ustedes se fijan aquí, se llama adapters, data source, que se la acabo de explicar. Tenemos este archivo que se llama estudiante repository adapter, pero ustedes dirán, pero arriba entonces ¿por qué hay otro repositorio? Porque este repositorio que está aquí, el adaptador, va a implementar el repositorio que está acá, este de aquí. ¿Qué significa implementar? Que va a hacer cada uno de estos métodos. O sea, acá en el repositorio adapter sí se va a crear la lógica dentro de cada uno de estos, simulando que está implementando este. Entonces si lo abrimos, miren lo que va a pasar. Primero, pues aquí hacemos uso de la capa de dominio utilizando el modelo y el repositorio del estudiante, que es el que vamos a implementar. Entonces miren que esta clase se llama estudiante repository adapter y recibe el estudiante repositorio de la clase abstracta que vamos a implementar, o sea, esta. Entonces si se fijan, miren aquí. Otra cosa, se debe llamar igualito. Miren aquí, esperen, yo les encierro aquí esto. O sea, los métodos de la clase que va a implementar a la de acá deben llamarse literalmente iguales. O sea, acá debe haber un método que se llame create. Lo mismo, deben ser los mismos nombres, si no les va a fallar. Porque eso es así se crean las clases abstractas aquí en Python. Si ustedes implementaron una clase, tiene que hacer cada uno de sus métodos. Entonces aquí tenemos el create estudiante. Le puse un try set pues para catar las excepciones. Entonces miren, ¿qué hace este método de crear estudiante? Primero recibe un objeto de tipo entity, que es el que está, a ver, un objeto de tipo entity que tenga todos estos campos que están aquí. Entonces miren, aquí tenemos ID estudiante, nombre estudiante. De hecho vamos a ponerlo a un lado para que lo vean. Estos mismos campos de aquí van a ir acá. Ese es un objeto de esto para agregarlo a la base de datos. Aquí lo estamos agregando a la base de datos y hacemos un commit. Pero si ustedes se fijan aquí, miren que esta clase retorna estudiante model. Entonces, ¿qué toca hacer? Crear un objeto estudiante model aquí, porque es lo que retorna. Aquí nos está explicando lo que retorna, y lo convertimos a diccionario. Este 2D, ¿a dónde sale? Es el 2D, que si ustedes se fijan aquí en el modelo, está aquí. Es esta misma clase que está aquí, que me convierte lo que voy a regresar, me lo convierte en diccionario. Perfecto. Entonces vamos aquí, que el diccionario pues ya es un formato que ya reconocen la web y todo. Si lo retornamos sin el D, nos va a error, porque él no recibe objetos desconocidos sino conocidos, y el diccionario pues es un objeto conocido. Entonces retorna eso y ya creamos ahí el usuario. Lo mismo acá en obtener un usuario. Lo hacemos con eso que está aquí, recibe el ID de tipo entero y va a retornar el estudiante model. Lo mismo, convertimos a diccionario y lo retornamos. Y aquí también para actualizar, lo mismo que el crear, pero ya
Ya cambia aquí porque toca encontrarlo primero, luego actualizar sus datos y hacer un commit y retornarlo como estudiante model. Aquí lo tenemos también. Lo mismo, para obtener los estudiantes va a ser lo mismo, pero lo hacemos con un for para que nos vaya metiendo cada uno de los objetos, lo vaya convirtiendo en diccionario y lo vaya retornando. Por eso lo hacemos con este for aquí, que es muy práctico, la verdad, me parece muy práctico. Ok, perfecto, lo mismo aquí, get all. Para eliminar, como no regresa nada, pues aquí lo eliminamos y no regresamos nada. Perfecto, ahí ya vimos la clase adaptador que implementa la clase repositorio estudiante. Espero que todo esté siendo claro para todos ustedes, pero más sin embargo más adelante ya voy a ir explicándoles con más detenimiento todos y cada una de estas cosas. Quiero presentarle el plugin para que ustedes lo vean, me den alguna retroalimentación, qué les parece, y bueno, espero que les esté siendo interesante. Se suscriban a mi canal porque se vienen cosas muy interesantes. Entonces vamos a cerrar dominio. Además de los adaptadores tenemos los controles. Los controles que hacen son las que se comunican con lo exterior. Esta capa de infraestructura tiene una carpeta controllers que va a comunicarse con el exterior y va a presentar los diferentes endpoints. Entonces tiene los casos de usos que están aquí, el estudiante model, el repositorio adapter. Entonces miren, aquí tiene estudiante repository, pero no es el estudiante repository de aquí, sino la clase que lo implementó, que es estudiante repositorio adapter, que está aquí, que es la que está acá, donde hicimos la lógica. Entonces si se fijan aquí, agregar estudiante API, recibe los datos que yo los convierto aquí a diccionario para poder enviárselos. Entonces solo vamos a recibir estudiante, documento y el nombre, porque los dos campos como la ID y la fecha pues son automáticos. Entonces aquí yo agrego aquí respuesta. Esto me va a dar una respuesta al crearlo y yo retorno esa respuesta, que aquí en la respuesta iba a ir el objeto de tipo model pero convertido a JSON. Obviamente aquí lo hice por motivos prácticos muy rápido, por eso no tiene validaciones, que si no trajo nada, que mostré esto y lo otro, pero básicamente se entiende. Para obtener un estudiante lo mismo, hace uso del caso de uso que está aquí y pues retorna lo que tenga que retornar, porque en los casos de uso se está haciendo uso, valga la redundancia, de los repositorios que implementan los adaptadores. Suena un poco confuso, pero poco a poco lo van a ir entendiendo. Recibe un campo de tipo entero, el método de get, lo mismo, actualizar, lo mismo. Para obtener todos, tener estudiantes, lo mismo. Y eliminar, pues no va a retornar nada. Entonces, a grandes rasgos, bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Y ya la capa de aplicación, pues ya hace uso de esa infraestructura del controlador y ya pues, expone la aplicación al mundo público. Espero que haya gustado esta explicación del plugin que estoy creando o que ya creé, y nos vemos en otros videos tutoriales. Suscríbete a mi canal. Si este video veo que llega a muchísimos likes y a muchísimas visualizaciones, les compartiré el plugin. Se les voy a compartir también el repositorio para que ustedes lo hagan uso y puedan hacer sus proyectos con Clean Architecture, que me parece que es una forma de trabajar muy ordenada, porque todo está separado por diferentes responsabilidades, haciendo uso del principio de single responsibility, que aquí todo lo tenemos separados por capas. Nos vemos en una próxima ocasión con más contenido.